El séptimo apartado hace referencia a la evolución del gasto público en educación y la importancia relativa del gasto en otros. Nos comentan las autoras que en el gasto público para la educación de adultos se incluyeron gastos de capacitación para el trabajo, la alfabetización, educación primaria y secundaria para adultos, el fomento de la cultura y el deporte y la administración central. Este rubro disminuyó en 39.1% de 1994 a 2010, decreció en 14.1% del gasto federal en educación al pasar del 21.5% al 7.4%. Esta cifra es interesante, del 21.5 al 7.4%. Este decremento, esta cifra que decreció del gasto federal de educación a nivel total, a pesar de que el gasto educativo federal total eh, aumentó también en ese periodo en el 76.2%, el gasto en educación básica fue de 84.9%, para educación media 68.5% y para la educación superior de un 81.9%. Aumentaron y demuestra un poco también cómo hay un abandono relativo que presupuestalmente tenía este subsistema. Se concluye, dicen las autoras, que el gasto a educación de adultos tiene proporcionalmente un monto muy por debajo del gasto a cualquier otra modalidad educativa en relación a la población que así lo requiere. El Observatorio Ciudadano de la Educación indica que la educación de adultos está en una situación marginal impartida por voluntarios que, aunque tienen una gran intención, son insuficientemente capacitados en instalaciones también inadecuadas y con escasa cobertura y eficiencia. Los recursos públicos destinados a educación de adultos son una limitación ante los recortes presupuestales, porque el presupuesto de Linea para el 2010 se redujo en 300 millones de pesos con respecto al 2009, al pasar de 2.095.000 a 1.871.000. El relator especial sobre el derecho a la educación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señaló la importancia de fortalecer la institución para la educación de adultos, ya que percibe un 0.86% del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y está en manos de 100.000 asesores sin una formación pedagógica superior. Ahora, en relación a esta este nivel educativo de los padres con el logro académico de los hijos es el octavo apartado de este artículo. Las autoras señalan que a partir de estudios empíricos realizados en los últimos 40 años sobre el rendimiento académico han encontrado una relación entre el nivel educativo de los padres y el logro escolar de los hijos, lo cual implica que la educación de adultos no solo compensa el rezago, sino que es un impulso en la educación de los hijos, especialmente el nivel educativo que tenga la madre de familia. El impacto de la educación de los padres en la educación de los hijos se da en dos sentidos. Por un lado, a mayor nivel de escolaridad de los padres, mayor rendimiento escolar de los hijos y viceversa. Por otro lado, la educación de los padres incentiva la educación de la generación siguiente. Los rendimientos académicos más deficientes y la mayor deserción se van a asociar con estudiantes provenientes de hogares encabezados por padres con baja escolaridad. En 2010, el 73.2% de niños entre los 3 y los 14 años que habitaban en hogares con padres que tenían, estos padres no alcanzaban la educación media superior. Existe la necesidad de políticas públicas que creen mecanismos para que los adultos que son o serán padres alcancen la educación básica, para que la responsabilidad no recaiga únicamente en las escuelas y los docentes. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala que la Ley General de Educación ya nos habla de que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria, pero a esto habrá que añadirle la educación media superior, porque a partir del 2012 esta se incorporó a la educación básica. Se puede entonces establecer como una meta
que todas las niñas y los niños habiten en lugares donde al menos uno de los padres tenga la educación básica completa, es decir, la educación de primaria, preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el noveno apartado, la conclusión de este artículo, las autoras nos hablan de que la meta de ampliar el acceso de la población con rezago educativo al subsistema de educación de adultos no se ha logrado plenamente. Esto conlleva una baja cobertura, deserción, poca eficacia, y son factores que requieren de mucha atención para las autoridades. La población adulta sin educación básica constituye una limitante para el desarrollo humano sustentable porque dificulta el desarrollo económico, la equidad social y también el respeto al medio ambiente. Estas limitaciones se observan en diversos aspectos del individuo. En primer lugar, se va a ver reflejado en el bienestar personal y familiar, en un estilo de vida sano, en acceso a la educación y en segundo lugar, en cuanto a los valores cívicos insuficientes que son necesarios para ejercer la ciudadanía y participar en los asuntos públicos de manera pertinente. La proporción considerable de adultos sin educación básica contribuye escasamente al crecimiento económico, dificulta el desarrollo social, restringe niveles de empleos, salarios y recursos a programas de atención social, incluyendo, por supuesto, la educación como este rubro muy específico. Un círculo vicioso, según las autoras, que refuerza la inadecuada formación cívica, el respeto al Estado de Derecho y a la participación democrática. Es necesario, dicen las autoras, que se puedan aplicar políticas públicas en el ámbito educativo que fortalezcan la educación para adultos, que promueva el concepto de calidad de la educación básica centrada en la educación formal y en la escuela, más allá de lo que serían las pruebas estandarizadas, hacia una definición un poco más amplia y multifacética de este fenómeno, con una visión mucho más sistémica, cuyos beneficios alcancen a todos los actores sociales. Esto con el objetivo de que se produzca un cambio en los actuales conceptos de evaluación de la calidad educativa y de las políticas públicas. Hay una reflexión aquí en cuanto a qué entendemos por calidad educativa y sobre todo en función de aquellos que se ven beneficiados de las políticas públicas en el contexto de la educación. En la educación de adultos, las políticas públicas deben responder, dicen las autoras, a las necesidades y expectativas de los educandos, actualizando contenidos y modelos pedagógicos, capacitando a todos los implicados en el proceso docente educativo y vinculando la educación con el mercado de trabajo y la vida productiva. Es necesario diversificar y ampliar, dicen las autoras, esta oferta de educación para adultos, como, bueno, ellos proponen integrar programas para mujeres embarazadas y madres jóvenes para que este sector pueda concluir sus estudios y también tengan una formación para el trabajo. El desarrollo humano, finalizan las autoras en este artículo, nos dicen que el desarrollo humano sustentable no podrá alcanzarse sin una política educativa que logre mayor cobertura en educación básica de adultos, que mejore la calidad de la educación de sus hijos y que permita acceder a la educación media y superior a un mayor número de la población en México.